Bendiciones hoy, mis amados, amados del Señor, amados de Jesucristo. Mi anhelo es que Dios los tenga en el hueco de su mano. Hoy, día del Señor, día séptimo, y no solo hoy, siempre, todos los días son del Señor. Dios nos quiere dar un mensaje, nos quiere dar una palabra, y es necesario que pongamos nuestro corazón por delante. Nuestro corazón por delante para que nuestros oídos se abran y podamos recibir esa palabra que dijo Jesucristo, viene de lo alto, ¿verdad? Que Él dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que proviene de Dios. Así que hoy pongamos atención a lo que Dios nos quiere hablar. Le hemos titulado Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Vamos ahí a Isaías, el profeta Isaías, por favor, capítulo 7. Isaías capítulo 7. Versículo 14. Amén. Voy a leer Reina Valera 1960. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías, 750 años antes, estaba hablando esto. ¿Antes de qué? Pues antes de que se cumpliera este anuncio, esta profecía. Y dice así, repito, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es un versículo cortito, pero encierra una enseñanza enorme, un mensaje enorme de parte de Dios. Como les decía, el profeta Isaías está anticipando aquí la venida del Mesías que fue anunciado por todos los profetas de Dios. Todos los profetas de Dios anunciaron que iba a venir un Mesías, un Redentor, un Salvador. Inicialmente hablándole al pueblo escogido de Dios, que era el pueblo judío. Inicialmente. ¿Por qué inicialmente? Porque era para ellos. La salvación era para ellos. ¿Por qué para ellos? Porque, bueno, necesitamos revisar un poquito la relación que tuvo Dios con Abraham. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Abraham es el padre de la fe, o sea, es donde se inicia la relación de Dios con un hombre que se llamó Abraham. Y este era verdaderamente un hombre de fe, por eso se le conoce como el padre de la fe. Ahí en Hebreos 11 lo pueden encontrar. En Hebreos 11 habla de ese capítulo, habla de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, este hombre Abraham no tenía una Biblia, no tenía gente que le hablara de Dios como nosotros, no tenía los profetas. Sin embargo, él miraba al cielo, miraba las estrellas, miraba el cosmos, y en el fondo de su corazón sabía que había un Dios y que ese Dios era para él.
Y ese Dios es para ti también. Hoy, este tema es muy importante porque es tremendo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo ya los juicios de Dios, y Dios está intentando, como tantas veces lo ha hecho, reconciliarse contigo, con la humanidad. Aquí en México es día 13 de diciembre. Ayer, día 12, hay una de las tradiciones más fuertes aquí en México, que es la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. Entonces, es tremendo, tremendo, tremendo lo que esta nación ha hecho, y llevados por la Iglesia Católica, siendo que Dios condena todo eso, lo condena. Y dice, porque hay en 1 Timoteo, por ejemplo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Fíjense. Luego, mandamientos, lo hemos dicho también, en los 10 mandamientos está muy claro. Éxodo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo del agua. Tampoco dice te inclinarás, ni le rendirás culto, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que odian mi nombre, y maldigo hasta tercera y cuarta generación. Revisen ahí su Biblia, de la que sea, aunque sea católica, ahí viene, ahí lo dice claramente, pero es algo que se ha quitado, se ha eliminado. El catolicismo no enseña conforme a la Biblia, sino tiene su propio credo. Pero esa es una consecuencia de lo que estamos viviendo hoy, la idolatría. La idolatría. Amén de los demás pecados, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, nos enseña la Biblia, los desórdenes y la inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra fue destruido por Dios. Hoy Sodoma y Gomorra es así, comparado con lo que se vive en el mundo. Dirán ustedes que soy exagerado. No, simplemente, de acuerdo a la escritura, dice que Dios, que no entrará al reino de Dios ninguno que practique las obras de la carne, por ejemplo. Gálatas 5:20. El apóstol Pablo lo cita. Los mandamientos lo dicen. No cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Eso se llama, son pecados sexuales, o sea, tanto el adulterio como la fornicación, es decir, el tener relaciones sexuales con quien no es cónyuge, simple y sencillamente es un atentado contra Dios, amén de lo demás. En Gálatas, como les decía, 5:20, el apóstol Pablo cita, y dice, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y lascivia. Y luego lo demás, borracheras, mentiras, robos, eh, afeminados, etcétera. Dice, ninguno que practique estas cosas heredará el reino de los cielos. Lo vuelve a citar el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Ya en los tiempos finales. Ninguno que practique todas esas cosas, y la lista es grande: hechicerías, magia, adivinación, ¿verdad? O sea, la astrología, o sea, los que consultan a los astros, o sea, los horóscopos, ¿verdad? Es adivinación. La gente quiere saber qué te va a suceder mañana, la lectura de cartas, de tarot, de manos, etcétera, 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 ¿no?
En fin, el mundo está de cabeza. Pero bueno, el mensaje de Dios no es condenatorio, el mensaje de Dios siempre, siempre es misericordioso, es misericordioso. Dios es amor y tiene gran misericordia por su creación. Y entonces Él no quiere que ninguno perezca, dice el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta dice, en la primera, la segunda carta de Pedro dice que Dios no retarda su venida como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, estos tiempos de pandemia, lo hemos tratado toda esta época, es un llamado, es un llamado. No es juicio todavía, es un llamado. Los juicios de Dios van a ser implacables, implacables. Ahí lo puedes ver en las 7 copas de la ira de Dios, en Apocalipsis, cómo Dios va a destruir al mundo por tanta maldad. Pero vámonos sobre el mensaje de hoy. Dice, Dios con nosotros, Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo, Dios con nosotros. Y entonces el versículo dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías, vámonos a Mateo, ya Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 23. Amén. Se lo voy a leer. Reina Valera 1960. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Se fijan? Dice exactamente lo mismo. Nada más que aquí estamos en Mateo 750 años después de que el profeta Isaías lo anunciara. ¿Eh? Y entonces aquí Mateo, el apóstol, por cierto, Mateo y Leví, también se llaman Leví, en el versículo 18 nos narra, del 18 al 25, nos narra el nacimiento de Jesucristo. Aquí ya nos está mostrando cómo lo que estaba anunciado acá en Isaías, aquí se está cumpliendo, y cita él, dice en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Ya entendimos? Mateo Leví, el apóstol, está trayendo la profecía y la está poniendo en vivo y en directo. Jesucristo nace ahí, en Belén de Judea. Belén de Judea, sabemos más o menos la historia. ¿Por qué el Señor nos manda este tema hoy? Uno, porque por un lado, ayer fiesta enorme, a una potestad diabólica que se llama la Virgen de Guadalupe. Van a decir que estoy loco. Ya se los dije, Dios detesta y castiga, dice, y yo visito la maldad de los que detestan mi nombre y castigo hasta tercera y maldigo hasta tercera y cuarta generación. La maldición de estas naciones que tienen por autoridad a esa clase de vírgenes y santos, simple y sencillamente lo único que están acarreándose es una maldición generacional hasta tercera y cuarta generación. Tercera quiere decir nietos y cuarta bisnietos. Entonces, el que rinda culto y adoración a esas potestades diabólicas, simple y sencillamente le está acarreando maldición a sus hijos, nietos y bisnietos. Por eso les dije que abran sus oídos y su corazón.
porque estamos llenos de tradiciones que no son del agrado de Dios, sino por el contrario, desatan su ira. Y no nada más la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual te la perdona Dios, pero lo que no te perdona es la idolatría. O sea, que lo quites a Él y pongas a otra autoridad. Bueno, Belén de Judea, Belén de Judea. La segunda parte es que hoy estamos entrando a lo que también se conmemora en el mundo como el nacimiento de Jesucristo. ¿Es bueno, es malo? Pues ahí tú ponlo en la balanza. ¿Qué está conmemorando? ¿Qué va a conmemorar el mundo? ¿Qué va a conmemorar? Simplemente es una anticipación de lo que viene. El mundo occidental es una fiesta de regalos, comidas, borracheras y principalmente idolatría, adulterio contra Dios, porque están trayendo dioses ajenos, están trayendo imágenes y semejanza de lo que el versículo 4 de los 10 mandamientos, Éxodo 20, prohíbe total y absolutamente. Y entonces una fiesta dedicada a todo menos a Dios. Vamos a regresar aquí. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí Emanuel, pongan atención, el nombre designado a ese niño que profetizado iba a nacer en Isaías y que aquí en Mateo ya se da por sentado porque ya la Virgen va a dar a luz, ¿verdad? Un poquito la historia, la vamos a ver después ahí en Lucas. ¿Mm? Cómo es que José llega a Belén, Belén, con N, Belén de Judea. ¿Cómo llega ahí? ¿Verdad? Y más o menos les anticipo, fue por un censo que dictó el gobernante Herodes de esa época, ¿verdad? Que toda la gente tenía que regresar a su lugar de origen para ser censado. Y entonces ahí es cuando le tocan los días a María, que ya estaba encinta, y es cuando da a luz a este niño que llamará su nombre Emanuel. Y entonces esta palabra Emanuel traducida significa Dios con nosotros. Amén. Digan amén, porque Dios está con nosotros. Dios está contigo. El problema es que tú no estás con Dios. Te has apartado de Dios, siguiendo tradiciones, siguiendo costumbres, siguiendo voces ajenas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y la gente es pero muy floja, muy incrédula, no creen en la palabra de Dios. La desechan. Y esto se llama el testamento de Dios. El legado que Dios te deja. Hoy ya no va a venir ningún profeta a hablarte, ni ningún ángel como aquí Isaías, vino el ángel y bajó, y también a José y a María vinieron ángeles mensajeros de parte de Dios a avisarles, a decirles, y a la Virgen María dice la Escritura que se turbó, lo vamos a ver más adelante en estas fechas, el nacimiento, el anuncio del nacimiento, cuando María es avisada por el ángel que iba a dar a luz, que iba a ser, que ella había sido escogida e iba a concebir. Y entonces dice la Escritura que ella se turbó. O sea, se turbó, quiere decir, se puso nerviosa, se puso loca porque dijo, no puede ser posible. No puede ser posible. Y dijo, eso no es posible. No es posible que yo
vaya a quedar encinta. Así, definitivamente. ¿Y por qué hizo una afirmación tan cabal y absoluta? Porque simple y sencillamente ella, a pesar que estaba comprometida con José, ella nunca había tenido intimidad con él. Y entonces por eso ella sabía perfectamente que ese anuncio no estaba en su entendimiento. Y entonces el ángel le aclaró y le dijo, lo que tú vas a concebir es del Espíritu Santo. Es concebido o engendrado del Espíritu Santo. Y como ella era una mujer de fe, ojo, fe en las cosas de Dios, porque ella fue instruida como todos los judíos, ¿verdad? En las cosas de Dios. Y entonces esas palabras sí le resonaron. Y entonces no sonó a locura. En principio sí, pero después dijo, ah, caray. Y entonces ella se postró y se rindió. Dijo, Dios, has hallado favor en mí. No soy digna, pero pues si tú me has escogido, me has hecho un gran favor. Sin embargo, el ser humano que ha hecho con María, lo mismo que con Guadalupe, la volvieron un dios. Entonces venera a María y la Biblia condena y prohíbe que se venere a nadie, sino únicamente a Dios en cualquiera de sus tres personalidades, o a las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces ahorita vamos a ver. Regresamos. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, como les dije, Emmanuel significa, traducido, Dios con nosotros. Dios está hoy con nosotros. Dios está contigo. Dios está contigo a pesar de lo que estés viviendo, de lo que estamos viviendo, de lo que la humanidad está turbada, como María se turbó, pero la humanidad está turbada porque no ve arriba, ve nada más abajo, ve el virus y tratan de arreglar las cosas en forma totalmente a su manera, a su entendimiento, y se está presionando a la Organización Mundial de la Salud, a los gobiernos, a que desarrollen soluciones al coronavirus. Entonces el hombre siempre trata de hacer a un lado a Dios y es resolver las cosas. Entonces Dios está contigo, Dios está contigo, no lo deseches, no hagas como hablábamos la semana pasada, antepasada, como en Meriba, en la provocación, en tiempos del éxodo, en tiempos de la salida del pueblo judío de Egipto, que el corazón de ellos se endureció. Y hablábamos, el título era, no endurezcas tu corazón. Hoy no endurezcas tu corazón. Hoy no endurezcas tu corazón porque ese Mesías, ese niño, ese Jesús nació, fue anunciado por Isaías el profeta y después los evangelios confirman su nacimiento milagroso. Primero su concepción, cómo fue concebido por parte del Espíritu Santo. La gente eso todavía no lo razona, no lo entiende, porque se necesita algo que quizá no tengas aún, que se llama fe. Y la fe viene de aquí, del corazón, no de acá, de la mente. La mente se va por lo que ve, la fe es por lo que no vemos. ¿No? No vemos y lo creemos. A Santo Tomás Jesús le dijo, aquí estoy Tomás, mírame. Y Tomás le dijo, al Señor, no sé si eres tú, no sé, creo que eres un fantasma. Y entonces Jesús le dijo,
ven, toca mi costado, donde fui atravesado por el soldado, por aquel soldado, en, la, en el momento de la crucifixión posterior, ¿verdad? A la crucifixión, para comprobar que Jesús verdaderamente había expirado. Porque los soldados romanos no podían dejar los cuerpos ahí todavía con vida, tenían que estar ya muertos, y si no habían muerto les quebraban las piernas para que murieran por asfixia en esa posición, estar crucificado. Entonces, Tomás lo vio y no creyó. Esa es la posición de nosotros, más o menos. Él vio a Jesús resucitado y no creyó. Y entonces le dijo, ¿crees en mí ahora? Después de que Tomás metió su mano en el costado de Jesús y dijo, ay Señor, si eres tú. O sea, tuvo que haber una prueba fehaciente. Y Jesús le dice, bienaventurado tú, Tomás, que has visto y has creído. Pero luego le dice, más bienaventurado todo aquel que sin ver cree. Ese eres tú, ese soy yo. No hemos visto a Jesús y por fe creemos en él. Creemos en su nacimiento, para empezar, en forma terrenal. Entonces, vámonos rápido aquí. Isaías nos anuncia, Emanuel nos confirma y la Virgen finalmente da a luz. Da a luz y ese nacimiento es un nacimiento, digamos así, que tiene dos partes. La parte terrenal, Jesús nace en forma terrenal. Por eso Emanuel significa Dios con nosotros. Porque Dios bajó, vino de su trono y bajó en forma humana, y ese es Jesús, el Cristo. Entonces su nacimiento terrenal ahí está, documentado. Ahora bien, el nacimiento espiritual, ese ya tiene que ver contigo y conmigo. Lo que la gente celebra o va a celebrar es un nacimiento terrenal de Jesús. Fíjate bien. Sin embargo, Jesús no vino a eso. Jesús vino a nacer para evidenciar y para salvar y para dar vida. Entonces, eso tiene que ver más bien con un nacimiento espiritual. Espiritual, y eso es lo que te atañe a ti y a mí y a la humanidad. Eso es lo más importante, el nacimiento espiritual de Jesús en la tierra para con nosotros. Por eso es Emanuel, es Dios con nosotros. Y tiene que ver con la parte espiritual. Entonces quizás todavía no estás entendiendo. Ese nacimiento, vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. Ahí un poquito adelante, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Igual Reina Valera 1960, dice versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Lo captaste? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 7, nos brincamos al 7, 7 y 8 dice,
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, lo que está diciendo Jesús es que las cosas de Dios son inescrutables, como dicen Corintios, el apóstol Pablo. Inescrutables son los caminos de Dios. ¿Cuán inescrutables? O sea, no lo podemos entender. La Biblia es su palabra de Dios y es lo que Dios nos habla. Y lo entendemos, lo tratamos de entender. Pero si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no vamos a entender nada. Y por eso el mundo no entiende esto y simplemente lo cierran y lo dan por obsoleto, la palabra de Dios. Estamos nacer de qué, dijo Jesús, nacer de nuevo. Conocemos un poquito el pasaje, este es el encuentro de Nicodemo con Jesús. Con Jesús, Nicodemo, ¿quién es Nicodemo? ¿Quién era? Era uno de los sacerdotes, era de la corte sacerdotal de los judíos. El sumo sacerdote negó a Jesús, incluso le dijo blasfemo y se rasgó las vestiduras, ¿recuerdan? Cuando le preguntó, ¿y tú quién eres? Y dijo el Hijo de Dios, y Dios mismo. Y entonces el sumo sacerdote se enojó y dijo, blasfemo, blasfemo, falso, falso profeta, falso. Y se rasgó las vestiduras, ¿se acuerdan? Entonces ese sacerdote no nació del Espíritu. Pero este Nicodemo sintió y empezó a creer en Jesús. Los demás lo negaban, de los sacerdotes, y este Nicodemo no. Ahí lo podemos ver si quieren, dice Jesús y Nicodemo, el capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quiénes son los fariseos? Pues la corte sacerdotal. En esa época, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Fíjense, el otro lo negó, este dijo, sabemos que vienes de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, abre tu entendimiento, abre tu corazón. Dios con nosotros hoy, Dios contigo. Tiene que ser como este Nicodemo. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, la parte carnal, la parte terrenal de Nicodemo, dice, no, no puede ser. ¿Cómo van a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar al vientre de mi madre? No. Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el bautismo simboliza entrar en el agua, nacer en el agua. Pero ese nacimiento hoy se hace nada más como un sacramento. Los que se bautizan en agua, incluso quieren ir al río Jordán, como fue Jesús, pero no hay verdaderamente un nacimiento espiritual. Entonces dijo él, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez el Espíritu.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Jesús nació en carne, pero en espíritu también, porque pues él venía de Dios. Y entonces tiene que haber aquí forzosamente un nacimiento espiritual. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, regresando a nuestro tema de hoy, es necesario nacer de nuevo. Esta época hay que nacer de nuevo. Entonces se celebra y se recuerda el portal ese de Belén, y se hacen representaciones. Bueno, ese es el nacimiento terrenal de Jesús. Ese es el nacimiento terrenal de Jesús. Donde Jesús viene a nacer en forma humana. Hay un lugar físico. Ojo aquí, ponga atención. Jesús viene a nacer, pero realmente la intención de Jesús no es nacer en un lugar físico de la tierra, sino en ti, en mí. ¿Estás captando lo que es el nacimiento de Jesús? Verdaderamente lo que es el nacimiento de Jesús, que representa, tiene que ver con el nacimiento espiritual. Entonces Jesús viene a nacer en forma terrenal, pero su intención realmente es entrar en forma espiritual. ¿A dónde? A cada ser humano. Entonces ahí es donde tú tienes que abrir la puerta. Y él dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye la puerta, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí Jesús quiere nacer en ese Belén que eres tú. El Belén espiritual eres tú. El Belén físico está ya en Judea. Y ahí hicieron una iglesia ahí que se llama la Natividad, la iglesia de la Natividad. Y la gente va ahí. Pero Jesús no está ahí. Jesús lo que quiere es nacer en ti, en tu corazón, en tu corazón. Si tú quieres eso, tienes que abrirle, tienes que escuchar su voz. Hoy Él está hablándote y dice, quiero nacer en ti. Y tienes que abrir la puerta, porque Jesús no se mete a la fuerza. Es una decisión personal. Tú tienes que abrir la puerta. Y ahorita la gente se vuelca a las fiestas de Navidad y creen que reciben a Jesús y que Jesús está con todos. Porque le están disque celebrando y es una fiesta de lo más pagano que no te imaginas. Ahí no está Jesús. ¿Qué hace Jesús cuando tú le abres la puerta? Él entra a ese portal de Belén, a ese lugar espiritual ahora. Tú tienes que ser el Belén espiritual donde Jesús va a nacer ahora en ti, en ti. Y si tú le permites a Jesús que verdaderamente Él nazca, como lo hizo hace 2020 años en ese Belén de Judea, ahora Jesús va a nacer en Belén espiritual, que eres tú, que es tu corazón. ¿Lo estás entendiendo? ¿Quieres que Jesús nazca en tu Belén? ¿Sí? Bueno, Él dijo, ahí también en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
va al Padre, si no es por el Hijo. Entonces, olvídate de potestades que son diabólicas, que no tienen que ver en absoluto con Dios. Vírgenes, santos, imágenes, potestades, son potestades diabólicas, que lo único que provocan es la ira de Dios. Hoy permite que Jesús nazca en ese Belén que eres tú, ese Belén espiritual que ahora es tu corazón. ¿Lo quieres hacer verdaderamente? Es un acto de fe, es un acto de querer, es un acto de nacer de nuevo, porque tienes que quitarte todo lo que estorba aquí entre tú y Dios, todo ese conocimiento absurdo, todas esas costumbres, tradiciones absurdas que no están documentadas, que no son el camino a Dios. El único camino es Jesús. Y aunque María fue su mamá terrenal, fue su mamá, fue el instrumento que Dios utilizó para que para que Jesús se presentara en forma presencial, ya no espiritual, sino también en forma carnal, encarnado, por eso se llama encarnado, carne, pero él nunca perdió su divinidad. Entonces hoy Jesús quiere nacer en ti para que tú recobres ese nacimiento espiritual. Tienes que nacer de nuevo. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres permitir que Jesús nazca en ti? Bueno, cierra tus ojos y dile: Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú naciste en ese lugar, Belén de Judea, en ese pesebre. Hoy quiero, Jesús, que entres a mi vida, que nazcas en mi corazón, en este Belén espiritual. Quiero ofrecerte este lugar para ti, para que tú mores ahí, que tú vivas ahí a través del Espíritu Santo. Te quiero pedir, Jesús, que perdones todos mis pecados, que perdones mi idolatría, todos mis pecados, Señor, para que yo pueda entrar en una relación directa, personal contigo y con mi Padre Celestial. Te agradezco, Jesús, tu nacimiento para que yo pueda también nacer. Gracias, Jesús, te entrego mi vida y te pido que me inscribas en el libro de la vida para que tú me lleves a reconciliarme con mi Padre Celestial. Amén, amén. Que Dios lo bendiga mucho. Quédate con esta palabra, no la deseches. Quita esas tradiciones que no te llevan a Dios, sino al contrario, te apartan de Él. Que Dios lo bendiga mucho. Estamos despedidos. Hasta la próxima. Amén.